Ah, vale, pero bueno. Ya, vamos a empezar a ver. Hola. Ya, entonces, hasta el momento, ¿qué es lo que hemos visto en el magnetismo, en el magnetismo? ¿Ah? ¿Qué es lo que hemos visto hasta ahorita dentro del magnetismo? ¿Ah? Hemos visto, hemos definido lo que es el campo magnético. ¿Qué más? Hemos dicho que si hay una carga que ingresa a un campo magnético, ¿qué cosa se genera? Una fuerza magnética. ¿No? Recuerda, si ingresa un protón o electrón a un campo, se genera una fuerza magnética. Igualmente, si dentro de un campo ingresa ¿qué? Un conductor de corriente, también se genera una fuerza magnética. ¿Qué más hemos dicho? La semana, o bueno, el día, ¿qué día fue el día lunes? No sé si has visto el video. Hemos visto la ley de Biot-Savart. ¿Y qué nos dice la ley de Biot-Savart? Que si tenemos, recordando, ¿no? Que si tenemos una corriente que circula, una corriente I, por ejemplo, en ese sentido, alrededor de ese conductor, un alambre, pues, alrededor de él, ¿qué se genera? Un campo magnético. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si tú quieres determinar el campo aquí en este punto, ¿qué hemos dicho? Regla de la mano derecha. Este es el conductor, entonces tu dedo pulgar ahora va a indicar el sentido de la corriente. Y tus dedos van hacia el punto P. Y luego, ¿no? Lo doblas 90 grados, acá, 90, y va a ser entonces hacia ustedes, hacia acá. Ya, ahora, si tú quieres colocar, ubicado en este punto Q, ¿cuál es la dirección del campo? ¿Y? Igualmente, ¿qué vas a hacer? Entonces, la mano derecha, tus 4 dedos van hacia el punto, y luego lo doblas ahí 90 grados. Entonces, va a ser ingresar las líneas de qué? Del campo magnético. Entonces, cuando sale, recuerdas que acá es un punto. Y cuando ingresa, ¿qué cosa es? Es una X. ¿Ya? Y así lo puedes encontrar el campo magnético en cualquier punto, sea aquí, acá. ¿Ya? Entonces, eso es lo que hemos hecho el día lunes. Y hemos aplicado la ley de Biot-Savart, por ejemplo, para un conductor recto y largo, para una espira, ¿para qué más? Para una bobina, para un solenoide, ¿no? Para N espiras, que es la bobina, un solenoide, y eso lo hemos hecho ejercicio. Ya, bueno, ahí está la clase grabada. Ahora vamos a continuar, ya. Vimos la ley de Biot-Savart, la ley de Ampère. Ahora vamos a ver, ¿no? La ley de inducción de Faraday, ¿ya? Entonces, de eso trata el tema del día de hoy. Y las aplicaciones de esto también lo vamos a ver el día lunes, ¿ya? O sea, hoy empezamos y con las aplicaciones terminamos el día lunes. Y luego, ¿no? Por si acaso, en la semana 12, que es la próxima, entonces el lunes terminamos el tema, porque hasta aquí, junto con las aplicaciones, viene a ser en la semana 13 la PC2. ¿Ya? Entonces, el día lunes terminamos el desarrollo de los temas. Y ahí, el día de semana 12, día que es jueves, como hoy día, ¿qué cosa viene a ser? El taller, ¿qué es? Taller 2, ¿ya? Hoy día. Ya, ese es en la semana 12.
en la semana 13, esto había se dicho, aquí ustedes tienen laboratorio, ¿sí o no? Entonces, el día lunes de la semana 13, ¿no? Eso viene a ser, entonces acá viene a ser lo que es la PS2. Ya no puede ser el día jueves. ¿Por qué? Porque el jueves muchos tienen laboratorio. Y todo va a ser el día lunes, claro, acá no va a ser 3 horas, dura solamente 2 horas. Entonces, el jueves hacemos el taller 2, luego el día lunes, en el horario que tenemos de 8:30, ¿a qué hora? Hasta las 10:45. Claro, pero la primera sería hasta las 9, 9:15, 9:15, hasta las 9 más media hora nomás. Ya, hasta las 9, porque ya tiramos 10 minutos para ordenar y, bueno, empezar justo a las 9:15. Esto es de 9:15 hasta las 10:45. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Aquí vamos a solucionar el taller. Solucionario del taller. Después del solucionario, viene ya la PS2. ¿Ya? Entonces eso, no sé, tómale foto, mándala al grupo, ¿no? Para que todos se vean, porque a veces ni miran el video, la clase grabada. ¿Ya? Entonces acá voy a poner fecha, lunes. ¿Qué lunes es? Este lunes es. Hoy es. Estamos 5, 6, 7, 8, 9. Lunes 9 de junio. Jueves sería 12. 10, 11, 12 de junio. Ya, el lunes 9 más 7, acá sería 16. 16 de junio, entonces viene a ser todo esto. Ya, entonces, esa es la agenda. Entonces, eso tengan en cuenta, ¿ya? Ahí tómale foto, mándale al grupo. Ahora, vamos a ver ahora lo que es la ley de inducción de la gravedad, ¿no? Entonces, ley de Faraday. ¿Ya? Y luego, claro, la ley de Lenz también. Pero el tema general es la ley de Faraday. Vamos concreto, porque aquí, bueno, hay tema, esto logra objetivo. Al finalizar la sesión, el estudiante aplica la ley de Faraday-Lenz para evaluar la fuerza electromotriz inducida en una o varias espiras y explica la relación entre el flujo eléctrico y la dirección de la fuerza electromotriz inducida. Justamente eso es lo que nos da la ley de Lenz, que es complemento de la ley de Faraday. ¿Ya? Bueno, sigamos, vemos lo que es, bueno, eso ya lo hemos visto, flujo magnético, directamente vamos acá. ¿Ya? Entonces, recordar que esto, lo que ya se ha visto, este es conocimiento previo, ¿no? ¿Qué cosa es el flujo magnético? Es una medida de qué, del campo magnético que atraviesa una superficie. ¿Ya? ¿Y cómo calculamos el flujo magnético? Que se mide en Weber, es la integral del flujo escalar del campo magnético, del vector campo magnético, producto punto, producto escalar, por el vector diferencial de área, que vendría a ser esta flecha de color negro, que es perpendicular al área misma. Su módulo de este es esta área, pero el vector es perpendicular. Y bueno, esto se ha desarrollado y hemos hecho ejercicios también. Ahora, para recordar también que para una superficie cerrada, la ley de Gauss tipo, por ejemplo, esta superficie tipo globo, pelota, entonces el flujo magnético, ¿cuánto es? Es igual a 0, ¿ya? Porque la cantidad de líneas que ingresan a la superficie es igual a la cantidad de líneas que salen a la superficie. Por lo tanto, el flujo magnético, que se mide en Weber, es igual a ¿cuánto? A 0. ¿No? Eso es lo que tenemos ahí. Esta es la unidad, Weber. Es Tesla por metro al cuadrado. O también las otras unidades, Newton por metro sobre amperio. Pero es sistema internacional de Tesla por metro cuadrado. Ya, listo. Entonces, eso es lo que ya sabemos. Ese problema ya lo realizamos, es clase pasada. Y ahora vamos acá, ya netamente, para ver la ley de Faraday, primero hablemos de lo que es la fuerza electromotriz, aunque de una u otra manera, esto ya lo hemos hablado, ¿no? Cuando hemos trabajado con circuitos eléctricos, ¿no? ¿Qué cosa viene a ser la fuerza electromotriz? Bueno, la fuerza electromotriz, ¿quién lo genera? ¿Quién lo da?
lo entrega las fuentes. Por ejemplo, ¿qué necesitamos? Una fuente de fuerza electromotriz, ¿cuál sería? Una batería. ¿Ya qué más? Una pila, un generador. Esa es una fuente de fuerza electromotriz. No vayas a pensar porque dice fuerza electromotriz, se mide en newtons. No. La fuerza electromotriz, acuérdate, circuitos eléctricos, ahí también hemos hablado de esto, se mide en voltios. ¿Ya? La fuerza electromotriz se mide en voltios. Entonces, para tener corriente eléctrica, tener un voltaje, ¿qué se necesita? Una fuente. ¿Cuál? Batería, pila, un generador, etc. Entonces, ahora usted dirá, profe, ¿pero qué tiene que ver eso con el tema del día de hoy? Viene acá. Primeramente, mira, por ejemplo, una estación generadora de electricidad. Y ahí vamos a ver qué relación tiene con esto. Atención. Por ejemplo, acá en la figura, ¿qué cosa tenemos? Aquí en la figura tenemos, ¿no? En la imagen, es una central hidroeléctrica. A ver, ¿cómo se produce, ¿no? A grandes rasgos, cómo se da entonces, se produce energía eléctrica en una central hidroeléctrica? Entonces, primero, ¿qué hacer? Se almacena agua, generalmente es agua, puede ser otro líquido, pero generalmente es agua. Entonces se almacena siempre, ¿no? En la parte superior, así como lo ves acá, un inmenso tanque. Claro, aquí la válvula está cerrada. Entonces, si ponemos acá el nivel de referencia, acuérdate de mecánica, que este es nivel de referencia. Entonces, aquí, cuando abrimos, aquí hay una altura, desde acá a acá. Entonces, si hay una altura, ¿qué cosa tiene acá? Hay una energía potencial gravitatoria. Recuerda que la energía potencial gravitatoria, física 1, K1, mecánica clásica, es masa por gravedad por la altura. Entonces, aquí hay una energía almacenada que es la energía potencial gravitatoria. Cuando usted abre la válvula, esa agua baja, entonces esa agua ya tiene una velocidad. Entonces ya hablamos de una energía, ¿qué cosa? Cinética, K. O también es un K, energía cinética, del inglés kinetic. Y eso recuerda que es un medio de qué? De la masa por la velocidad al cuadrado. O sea, hay una conversión, ¿no? Energía potencial gravitatoria, energía cinética. Esa agua hace contacto con enormes, ¿qué cosa? Imanes que hay acá, un dínamo. Al mover los imanes, giran los imanes, ¿escucha? Al girar los imanes, ¿qué cosa? Varía. Varía el campo magnético, porque esos imanes, ¿qué cosa tienen? Un campo magnético. Cuando giran, está en movimiento, varía el campo magnético. Y cuando varía el campo magnético, ahí viene la ley de Faraday, cuando hay variación del campo magnético, varía el flujo magnético, el que hemos visto el día lunes, y al variar el flujo magnético, ¿qué cosa se genera? Una corriente inducida. Y si hay corriente, desde luego, entonces hablamos de una energía eléctrica. Entonces, y esa energía se almacena para luego ya ser distribuida ¿a dónde? A las redes. Entonces, es el principio de funcionamiento de un hidroeléctrico. ¿Ya? Que hay conversión de energía potencial gravitatoria a energía eléctrica cuando el agua mueve los imanes. Al mover los imanes, repito, ahí está ya con esto, tiene relación, cuando mueve los imanes, el campo magnético es variable y el flujo magnético varía, y por lo tanto se genera un voltaje inducido que se llama la fuerza electromotriz inducida, o sea, hay una corriente inducida. Y justamente eso está relacionado con la ley de Faraday. ¿Ya? Con la ley de Faraday. Entonces, el principio de funcionamiento de una central hidroeléctrica. Y a veces, por poner un ejemplo, para tener en cuenta cómo se aplica la ley de Faraday. Pero mira, la ley de Biot-Savart, la ley de Ampère, la ley de Faraday, la ley de Lenz, etc. ¿No? Esas son leyes muy importantes dentro del electromagnetismo que había que a partir de ahí, hace muchos años atrás, ¿no? Empezó la revolución industrial. Por eso es que muchos dispositivos que usamos en la casa, en el trabajo, etc., se basan en las leyes de Biot-Savart, la ley de Faraday.
Y ahorita vas a ver la importancia y de qué trata la ley de Faraday, ¿no? Eso es lo que vamos a tratar en esta clase, ¿ya? Bueno, entonces es por poner un ejemplo, ¿no? De la utilidad. Ahí está, mira, la agenda. Le envías al grupo, ¿no? Ya está. Ya, semana 12, lunes 9 de junio, terminamos ya este tema juntamente con las aplicaciones. El jueves 12, taller 2. El lunes 16, de 9:15 a 10:45 PSM. ¿Por qué se hace el día lunes? Porque tienes laboratorio. Ya, pero de 8:15 a 9, media hora, vamos a solucionar este taller. Después de solucionar el taller, vas a dar la PSM. ¿Correcto? Así va a ser entonces la agenda. Y listo. A ver, vamos ahora a continuar y vamos a ver ya propiamente dicho, lo que es la ley de Faraday. A ver, un poquito de historia, ¿no? Michael Faraday, Michael Faraday, ¿no? Un inglés, ¿no? De 1831, ¿qué hizo? ¿No? Justamente realizó el experimento que lleva su nombre. A ver, ¿en qué consiste? Que es muy importante, muchos dispositivos que usamos basan en la ley de Faraday, ley de Biot-Savart, ley de Ampère, ley de Lenz. Mira, tiene. A ver, ¿qué hizo él? Mira, acá hay una espira de alambre, es esta, como un aro, ¿ya? Una espira. Entonces, él agarra un imán, ¿no? Bueno, o para el experimento, un imán, y está quieto ahí. Aquí está la espira y el imán está ahí. Así como lo ves. La espira y el imán ahí. Claro, y luego lo conecto a por ejemplo, un amperímetro. ¿Cuánto marca el amperímetro? 0. No hay nada, no hay corriente. Interesante, pero estaba ahí. Pero luego, ¿qué hizo? ¿No? Ya de lo que estaba, ¿no? Aquí él expira ahí y aquí el imán, hizo esto. O sea, como que lo movió el imán. Y al mover el imán, ¿no? Como dice, oh, sorpresa, dice, mueve el imán y aquí se genera. Yo no sé si no hay una corriente. Pero la pregunta es, no hay fuente. O sea, no hay pila. No hay batería, no hay nada. Solamente hay la espira y el imán, que se la acerca y se genera la corriente. Y es un gran descubrimiento. O lo contrario también, está en la espira y lo aleja y se genera una corriente. Pero no hay, repito, pila, no hay batería, no hay nada. Y eso fue un gran descubrimiento. Pero ¿cómo explicar esto? ¿Qué es lo que sucede? Y ahorita lo vamos a ver eso, ya matemáticamente. Cuando usted lo acerca o lo aleja el imán, a ver aquí, mira, usted sabe, habíamos dicho que en el imán tiene un polo norte y un polo sur. Y las líneas del campo magnético, que son estas flechitas verdes, van del norte al sur. ¿Te acuerdas o no? Eso lo hablamos. Entonces, mira, cuando él lo acerca o lo aleja, las líneas del campo, o sea, hay un campo variable, campo magnético, que en el imán es variable, cuando lo mueves, lo acercas o lo alejas. Y al variar el campo magnético, varía el flujo magnético, ese es el phi que hemos visto el día lunes. Y al variar el flujo, ¿qué cosa se genera aquí? Se genera una corriente inducida. Pues se llama corriente inducida. Y eso fue un gran descubrimiento. O sea, para que exista corriente inducida, sea así o allá, ¿qué cosa tiene que haber? Campo magnético variable. Tiene que variar el flujo magnético. Eso es muy importante, hay que tomar nota de eso. Para tener una corriente inducida, tiene que haber un flujo magnético variable. Y eso fue un gran descubrimiento, y es el experimento de Faraday. Ya, ahora vamos a la parte matemática. A ver, atiende. Acá está. A ver, atiende acá. A ver. Entonces, mira, si yo muevo el imán, sea lo acerco o lo alejo, ya sé que aquí se genera, ¿qué cosa? Una corriente.
Pero en general, si una corriente, si hay corriente, ¿qué cosa también vamos a tener? Un voltaje, una fuerza electromotriz, que hablamos, ¿no? Que se mide en voltios. ¿Ya? Y ese voltaje también, si hay corriente inducida, ese voltaje también es voltaje inducido, que es la fuerza electromotriz. ¿Y cómo calculamos la fuerza electromotriz? La fuerza electromotriz, o sea, el voltaje. Y eso es lo que tenemos acá. O sea, este que es la fuerza electromotriz, acuérdate de clase de circuitos, que se mide en voltios, ¿a qué viene a ser igual? A menos la derivada del flujo magnético respecto al tiempo. Menos la derivada del flujo magnético respecto al tiempo. Por eso te decía, va a haber, ¿no?, voltaje inducido, fuerza electromotriz, si es que existe, ¿qué? Un flujo magnético, ¿qué? Variable. Ahora, recordando la clase del día lunes, recuerda que el flujo magnético que se mide en Weber, ¿cómo lo encontramos en forma general? Es una integral del producto escalar de ¿qué? Del campo magnético, producto escalar, producto punto, por el vector que diferencial de área, que es la flechita de color negro. O sea, este es el campo acá, y aquí está la flechita, ¿no? Y el ángulo que forman es phi. Y calculamos esto, acuérdate, por ejemplo, cuando tenemos x para cualquier un campo variable. Si tenemos un campo estable, o sea, B, por ejemplo, el vector B, ¿cómo es? Estable, uniforme. Entonces, si yo reemplazo acá, como este es uniforme estable, ya sale del integral. Entonces, ¿qué habíamos dicho? Eso ya le hemos explicado. Que este de acá sale del integral y va a ser producto escalar, ¿por qué? Por la integral de ¿qué? De la diferencial de vector área, diferencial de área. ¿Ya? Pero integral de una diferencial, ¿qué cosa es? Integral del d de x, ¿qué cosa es? X nada más. Entonces acá, ¿qué nos va a dar? Integral de esto, ¿qué va a ser? Claro, acá más una constancia sin definir. Entonces esto va a ser ¿qué? B, producto escalar, ¿esto qué nos va a dar? En vez de x, ¿qué? Es el vectorario. Y entonces habíamos dicho que el flujo magnético, fuerte la clase de lunes están revisando. Este producto escalar, ¿cómo lo encontramos? Sería el módulo de B, acuérdate, el producto escalar, por el módulo de A, ¿qué más? Por coseno del ángulo que forma los dos vectores. Por ejemplo, es el ángulo que phi. Entonces, eso es cuando que tenemos un campo, ¿qué? Un campo uniforme, estable. ¿Ya? Entonces, por eso es que ponemos, mira, el voltaje inducido, fuerza electromotriz, es menos la derivada del flujo magnético respecto al tiempo. Y el flujo magnético, eso es esto de acá, por eso es que para un campo estable, pues es menos la derivada de ¿qué? Del flujo magnético, ¿está? ¿Respecto de quién? Del tiempo. Entonces, mira, si analizamos acá, analizando esto para la fuerza electromotriz, para el voltaje inducido, ¿no? Hay que aplicar entonces, para que exista el voltaje inducido, fuerza electromotriz, tiene que variar entonces uno de estos parámetros. ¿Ya? O bien el área, o bien de repente el ángulo si gira, o también el campo. ¿Ya? Y ahí vamos a tener corriente inducida y por lo tanto un voltaje inducido. ¿Ya? Entonces eso hay que entenderlo bien. O sea, mira, acuérdate acá, menos derivada del flujo magnético respecto al... ¿En qué se mide la fuerza electromotriz? Voltios, ¿no? Claro. ¿Qué es esto? Weber sobre segundo. Weber sobre segundo queda voltios. Y ese es el voltaje inducido o fuerza electromotriz inducida. Y este es el flujo magnético. Ahora, por ejemplo, acá podemos hablar esto para una espira. Pero si tenemos como una bobina o 20 espiras, 80 espiras, a esto hay que multiplicarle por n, donde n, ¿qué cosa es? El número de espiras.
¿Está bien? A ver, vamos a ver, mira. Bueno, acá tienen la imagen unas aplicaciones de la ley de Faraday. Por ejemplo, ¿qué cosa es? Un dispositivo, carga de baterías de un coche eléctrico que se hace por inducción, ¿no? El transformador, generador de corriente alterna de la central eléctrica de Saria, Berry, se encuentra en Durango, en México. Aquí tenemos un freno magnético, cocinas de inducción también. Y a todo eso, todos estos instrumentos, ¿no?, trabajan con las leyes de Faraday, son aplicaciones de la ley de Faraday. Por nombrar algunos, hay muchos, ¿no? Ya, sigamos. Bueno, ahora, vamos a desarrollar este problema, ¿no? Este ejercicio que se acá dice ejemplo 2. A ver, ejemplo 2, vamos a poner solución. Y vamos a desarrollar y encontrar justamente, ¿no?, la fuerza electromotriz que nos pide acá. A ver, usted, lea a ver el ejemplo 2, ¿qué nos dice? La figura muestra una espira circular conductora de radio de 2 centímetros. Se coloca en una región de un imán que describe un campo a razón de 0,20 Sí, T sobre eso. teslas por segundo. Tesla por segundo. Si la espira forma un ángulo de 60 grados sobre el campo, calcula el voltaje inducido en la espira. A ver, miren, analizando el problema acá. Acá no es que nos dan una barra, ojo, atienda acá primero, mira. Dice, se muestra una espira circular, sino que esta es una espira, sí. Sino que no está puesto, está graficado de esta manera, pero es una espira, es una circunferencia. ¿Ya? Esto está puesto así, está inclinado, acá me dice un ángulo de ¿cuánto? De 60. ¿Qué cosa es? ¿Las líneas de quién es? Del campo magnético, o sea, es a la derecha. Me dice, bueno, el radio me dan, que es de 4 centímetros, puedo tomar datos acá. ¿Qué datos tengo? Radio de la espira es 4 centímetros. Que se coloque una región de un imán, dice, acá está el imán, que disminuye su campo, o sea, el campo acá es variable. ¿A razón de cuánto? De 0,20 teslas por segundo. O sea, el campo no es constante, campo variable. ¿Qué dice? Si la espira forma un ángulo de 60 grados con el campo, o sea, la espira con el campo 60, calcule el voltaje inducido, ¿dónde? En la espira. ¿Qué voltaje hay? Claro, ya sabemos que si hay un campo variable hay una corriente inducida, por lo tanto hay un voltaje inducido. Entonces, usted, ¿de dónde va a empezar? Claro, la ley de Faraday. ¿Qué nos dice? Que el campo inducido o fuerza electromotriz aquí es igual. A menos que, menos la derivada de qué? Del flujo magnético respecto de qué? Del tiempo. Ya está. Entonces, ahora, recuerda, ¿no?, que el flujo magnético aquí es igual. Este flujo magnético es B, ¿por qué? Por A, ¿qué más? A coseno del ángulo que forman los dos vectores, el vector B y A. Entonces, mira, si yo reemplazo acá, un poquito de análisis nada más, mira. Esto va a quedar así, menos derivada de qué. El flujo que va a ser B por A, coseno de qué. De phi, estoy reemplazando, y respecto de qué. Del tiempo. Y ahí ahora viene mi análisis. Mira, la espira no se mueve, la espira está fija. Entonces, el área de la espira no va a cambiar. Entonces voy a decir así, es igual a menos, el área sale. Es constante, pi por radio al cuadrado, que es el radio. No cambia. ¿Qué más digo? Esto no gira. El ángulo viene a ser entre los dos vectores. Es entre el vector, acuérdate, es entre el vector B y el vector A. El vector B, a ver, atiende, es este vector. Este es el vector B. Eso me indica, ¿verdad? Pero el vector A, ¿cómo grafico? Ya te he dicho, el vector A incluso ya está graficado. El vector A se grafica como
perpendicular ¿a qué? Al área misma. Eso no olvidar, eso es fundamental. El vector A, que es el vector área, se grafica como perpendicular al área misma. Entonces ahí está el vector A. ¿Cuál voy a poner? Este es el vector A. El ángulo phi es el ángulo entre B y A. No confundir entre B y A. ¿Cuál es ese ángulo? No es 60. ¿Cuánto es? 30 grados. Mucho cuidado con eso. Ese es el ángulo. Entonces, mira, a ver aquí, analizar. El área no varía. Esto tampoco gira. No gira para decir que el ángulo va a variar. Entonces, esto va a quedar por coseno de qué? De phi. Sale también. ¿Qué solamente me queda? ¿Derivada de qué me queda? Del campo magnético respecto de qué? Del tiempo. Eso sí lo dejo. ¿Por qué? Porque dice que una región de un imán que disminuye su campo. A razón, esta es una tasa de cambio. Ese dato, a ver, esta es lo que me da acá, la derivada del campo respecto del tiempo. Eso, como dice, disminuye, es menos 0,2 teslas por segundo. Entonces, este dato es menos 0,2, ¿no? Teslas por segundo, teslas por segundo. Entonces, hay que saber identificar nuestro dato. Si dijera, ¿no? Aumenta, entonces, ¿qué va a hacer acá? Positivo. Entonces, nada más, ya está todo dado, listo ya, hay que reemplazar. Primero, calculamos el área. Bueno, voy reemplazando acá. Esto sería menos el área que es pi por radio al cuadrado, es el área de la espira. Por el coseno, ¿de qué ángulo es? Coseno de, ¿cuánto es? ¿Ah? El ángulo, ¿qué ángulo es? 30 grados, no es 60. Y este valor de acá, lo pongo ahí, ¿no? Derivado, bueno, voy a ponerle phi, luego voy a reemplazo. Coseno de phi, o la derivada del campo respecto del tiempo, que es la tasa de tiempo. Bueno, dicho eso, nada más, ahora sí hay que reemplazar y listo. Ya ahí termina el problema. Reemplazando el voltaje inducido, fuerza electromotriz inducida, va a ser menos pi por el radio. ¿El radio cuánto es? ¿Ah? 0,04 en metros elevado al cuadrado. Por el coseno de cuánto es? De 30 grados. Coseno de 30, no 60. Repito, es el ángulo entre los dos vectores. Y este es el dato. Y es menos 0,2. Bueno, usted opera ahí, menos por menos más, y ahí le va a dar entonces todo esto en qué? En voltios. Y esa es la respuesta. Opera ahí, y esa es la respuesta. A ver, ¿quedó claro? Pero jóvenes, esto no queda pues en que yo ya le entendí al profe algo, y listo. Esto pasa por sentarse en casa. Hay muchos videos, ejercicios, simuladores. ¿Ya? Entonces ahí tenemos un problema. ¿Alguna pregunta? ¿Cuánto sale acá ya? Aunque esto lo pongo resuelto. ¿Ya? A ver, continuamos entonces. Profe, Sí. ahí solamente es una vuelta nomás. ¿Cómo? ¿Qué cosa es una vuelta? O sea, la espira solamente es solamente una vuelta nada más. No, cuando dice una espira, es una espira. Nada más. Si te dice una bobina con 8 espiras, ah, bueno, es diferente. Ahí sí tendrías que poner acá por N, por 8. ¿Está bien? Cuando es bobina, dice acá una espira, nada. Si te dice 8 espiras, entonces tenías que poner acá por 8. Por N. Solo en esta parte, no, pues. ¿Ah? Solo en esta parte sería por 8. ¿Dónde? No sé si. No, acá nada más, acá es por N, nada más. Sí, nada más. Si es 8 espiras, por ejemplo. Por 8, nada más. Listo. Y acá igualito, todo por 8, por 8, por 8, por 8, todo.
Ya, ahora acá, mira, tenemos otro problema y no sé si se nota bien. A ver, acá, este es otro problema típico de PC2 también. Así, no, hacer un análisis. A ver, ya saben que el curso de fundamentos del electromagnetismo tiene su grado de dificultad. Poquito más diría yo que mecánica clásica. Pero todo el mundo aprende, no hay nada sabiendo, sino que hay que dedicarse. A ver, pero les doy el problema 3. Sobre un conductor en forma de U que se encuentra en una región donde existe un campo magnético uniforme P. Se coloca una varilla conductora de longitud L, tal como se muestra en la figura. Si la varilla se mueve a una sola velocidad constante, voltio, la magnitud de la ppm Fuerza electromotriz. resultante es Ya. Entonces, mira, acá empezamos de la ley de Faraday. Esto es lo que piden. Fuerza electromotriz inducida. Esto aquí es igual a menos la derivada de quién? Del flujo magnético respecto de quién? Del tiempo. Ya, ahora vamos a hacer el análisis. Los únicos, aquí no hay dato numérico. Los datos que tenemos es que tenemos un campo uniforme. Tenemos que una varilla conductora, que es de longitud L. ¿Y qué más? La varilla se mueve con una velocidad, dice, V. Esos son los tres datos que tenemos. Entonces, el resultado de esto tiene que salir en función de los tres datos. Ahora vamos al análisis. A ver, atiende. ¿No? Recuerda que cuando este es un campo uniforme, ¿qué tenemos? Esto aquí es igual a B por A coseno de el ángulo. A ver ahora, el ángulo que forman los vectores, repito, B, el vector B y el vector A. Ese es el ángulo. Ya mira, en el anterior problema nos daban una espiga. Acá nos dan un conductor, dice, en forma de U. Es este, en forma de U. Es este. A ver, yo le pregunto, ¿qué representan estas X que tenemos acá? Yo lo mencioné el lunes y la semana pasada también. ¿Qué cosas son estas X? No, ¿te dan por gusto eso? ¿Qué significa eso? Dice ahí que se encuentra en una región donde existe un campo magnético uniforme B. A ver, ¿qué cosas son estas X? Yo te dije eso. ¿Qué cosas son las X? Y los puntos, ¿qué cosas son? ¿Te acuerdas? Claro, las X es ingresando a la página. ¿Pero qué cosa ingresa? ¿Qué cosa ingresa a la página? ¿Qué cosa ingresa? Yo te dije, ¿qué son? Las líneas de quién? Del campo magnético. O sea, las líneas del campo, hay un campo que está así, ingresando a la página. Y si ingresa a la página, también va a ingresar a quién. Inicialmente la varilla está acá. Entonces, aquí tenemos un área. Aquí ingresa el campo. Entonces, mira, haciendo el análisis acá, mira. Para que haya fuerza electromotriz inducida, se necesita un flujo variable. Pero en este caso, el campo es uniforme. Analiza. Entonces, este es constante. ¿Qué ángulo forman los dos vectores B y A? Mira, el vector B, campo, está ingresando. Y el vector área también te dan acá Bx. ¿Qué significa? También ingresando. ¿Qué ángulo forman los dos vectores? Si ingresan los dos, ¿qué ángulo forman? B y el vector área, perpendicular al área mismo. ¿Qué ángulo forman? A ver, ahí, ¿cuánto es? 90, Ahí, 45, ahí. ¿Sí? Ahí, ¿cuánto es? 180. Claro. Entonces, si está ahí, puede ir para ahí, un ángulo, 30, 20, 10, ¿cuánto es? 0. ¿Sí? Entonces, el ángulo, fíjate, acá es 0 grados. Por lo tanto, es coseno de 0. ¿Cuánto es? 1. Entonces, yo analizo, mira, este es uniforme.
¿Qué cosa varía acá? Mira, inicialmente tenemos acá esta área. Cuando este conductor, la varilla conductora, se desplaza a la derecha, acá está su posición final, se desplaza ¿cuándo? X. Entonces, ¿qué cosa aumenta acá? ¿Qué cosa aumenta? ¿Qué aumenta? Habla pues. Cuando, no, el campo no. A ver, ¿qué? El campo es uniforme. Si él se desplaza hasta acá, ¿qué aumenta acá? ¿Qué cosa aumenta? El área, pues, jóvenes, el área. Inicialmente es este. Acá tenemos el flujo, mira, las líneas del campo, flujo magnético. Pero cuando él se desplaza, van ingresando más líneas. Entonces, ¿qué cosa vamos a tener? Vamos a ir a un área variable. El área varía. Y si el área varía, esto ya sabemos que no varía, este es 1, es 0 grados. Este varía, este es constante. Pero al variar esto, va a variar el flujo. Y si varía el flujo, entonces, ¿qué vamos a tener? Un voltaje músico. Entonces, mira, vamos a reemplazar ahora acá, mira. Vamos a reemplazar, ¿qué vamos a decir? Que esto es igual a menos la derivada de qué va a ser. ¿Ah? ¿De qué? B por A. Bueno, ya sabemos que es coseno de 0, que es, ¿cuánto? Uy, si quieres, puedes sacar coseno de 0. ¿Ya? ¿Respecto de quién va a ser? Del tiempo. Ahora sigamos. Esto va a ser igual a menos el B es uniforme. Sale. ¿Y va a quedar qué? ¿Derivada de qué? Del área respecto de qué? Del tiempo. Pero entonces ahora, esta es, ¿no? La tasa de cambio de qué? Del área. Pero entonces yo, ¿qué voy a decir? Mira, atiende por favor acá. D respecto del tiempo. Mira, la variación del área, ¿cuál es? Es esto. Esta es la variación del área. Y esa área es área de un rectángulo. ¿A qué es igual el área de un rectángulo? Habla pues. Base por altura. ¿Cuánto es la base? La base es X. ¿La altura? L. Entonces esto, esta área de porque ¿qué sería? X por L. Ah, mira. Entonces esto va a salir como menos B, pero si sigue el análisis, el L no varía, el L es una constante, entonces sale. Y tenemos derivada de qué? De X respecto de quién? Del tiempo. Ah, pero acuérdate, mecánica. Derivar la posición respecto al tiempo. ¿Qué parámetro es eso? Derivar la posición respecto al tiempo. ¿Qué cosa es eso? Acuérdate, pues, lo que se ha visto en mecánico, K1. Derivar la posición respecto al tiempo, eso es la velocidad. Ah, entonces voy a tener que la fuerza electromotriz inducida o voltaje inducido va a ser menos B. ¿Por qué? Por L y por V. Ya, ese es entonces, ¿no? El voltaje inducido. Como me dice acá la magnitud, entonces lo voy a tomar el valor absoluto. Y el valor absoluto me va a salir positivo, B por L por B. Y listo, esta vendría a ser la solución. Y justamente tenemos, ¿no? Ahí están los datos que me dan. Y esa es la solución. O sea, sí, mira, así como hemos hecho el ejemplo anterior y este, hay que ir analizando paso por paso y tener en cuenta el conocimiento previo que deriva la posición respecto al tiempo que te da la velocidad. Bueno, no sé, esto lo pongo resuelto, pero si gustas copia, toma foto. ¿Ya? ¿Seguimos? Bien. Entonces, hasta el momento, ¿qué necesitamos para que haya un voltaje inducido? ¿Qué necesitamos? Para que haya un voltaje inducido, por lo tanto, corriente inducida, ¿qué necesitamos? Está la fórmula de Faraday. Un flujo magnético variable. ¿Y qué cosa es el flujo magnético? Es una medida de qué? Del campo magnético que atraviesa una superficie.
Y ahí está pues justamente ¿no? La espira. ¿Quién la espira? Si el imán está quieto, no lo mueves el imán, ni tampoco la espira, entonces el flujo magnético no varía. El flujo magnético es la cantidad de líneas que ingresan o salen del espíritu. Entonces, no se genera la corriente, no hay voltaje inducido. ¿Qué tiene que haber? Mira, en el ejemplo, el experimento de Faraday, que el imán se mueva, o también ¿quién se puede mover? La espira también se puede mover. Y se va a generar un flujo variable. ¿Ya? Entonces, o la espira también se puede ablandar o se puede achicar. Va a haber un flujo variable. Va a variar. O bien, repito, ¿varía qué? Varía el campo, o bien varía el área, o también se mueve y varía el ángulo. Cualquiera de las tres formas va a ser de que haya un flujo magnético variable. Y si hay flujo magnético variable, hay corriente inducida y hay voltaje inducido. Así como acá, ¿qué varía acá? Aquí varía el área, ¿no? En el anterior ejercicio, ¿qué variaba? El campo. Menos 0,2. Hay un campo. Entonces, así se van a resolver los problemas. ¿Ya? Sigamos. Bueno, ahora, complemento de la ley de Faraday, tenemos lo que es la ley de Lenz. Complemento de la ley de Faraday, ¿no? Tenemos la ley de Lenz. A ver, atiende, Juan. Este es un complemento nada más. Aquí no hay fórmula. O sea, aquí no hay una ecuación como acá de esta, ¿no? Que la fuerza electromotriz menos deriva del flujo magnético respecto al tiempo. Acá no. Es solamente un enunciado. Pero atiende, ¿en qué consiste? Mira. O sea, la ley de Lenz. A ver, atiende, para. Mire, nosotros, por la ley de Faraday, ¿qué hemos dicho? Por ejemplo, si tenemos una espira, atienda, si usted lo tiene quieto acá el imán, aquí no se genera corriente. No existe, por lo tanto, una fuerza electromotriz inducida, según Epsilon. No hay, cero. Pero si usted lo acerca, ahí se genera la corriente. Y si hay un Epsilon, un voltaje inducido. O también si lo aleja. ¿Correcto? Esa es la ley de Faraday. Entonces, lo que dijo Lenz, dice allá, claro, yo lo acerco, cambia el flujo, las líneas que varían, que ingresan acá a la espira. Acá se genera la corriente. Pero Lenz dijo, ¿y cuál es el sentido de la corriente? Por ejemplo, para este caso, ¿es sentido antihorario o sentido horario? Entonces, justamente la ley de Lenz, ¿qué cosa es? Es un método que, ¿para qué se usa? Para determinar la dirección de la corriente. O sea, la corriente que se induce acá debido a la variación del flujo, si es horario, antihorario o horario, en este caso. Y entonces, aquí está, esto es muy importante, la corriente inducida, siempre, esto es posible anotarlo, siempre se opone al cambio de ¿quién? De flujo que la generó. Entonces, mira, a ver, cuando usted se acerca, a ver, aquí está el espíritu, imagínate acá está el espíritu. Usted lo acerca al imán, ¿qué cosa aumenta el espíritu? Porque ahí está el imán y aquí está el espíritu. Aquí está el imán, está quieto. Hay un flujo magnético, las líneas del campo. Pero cuando usted lo acerca, ¿qué aumenta? Las líneas del campo van a ingresar más. ¿O no? Estas líneas ingresan más. Entonces, ¿qué nos dice acá? ¿No? La que genera el cambio de flujo es justamente, ¿no?, el imán cuando se acerca. Y la corriente siempre se opone. O sea, aquí hay un aumento ¿de qué? Del flujo hacia abajo. Y por lo tanto, la corriente tiene que, como se dice comúnmente, contrarrestar eso
Por eso es que el sentido de la corriente va a ser, ¿qué va a ser? Antihorario. ¿Y por qué antihorario? Según lo que hemos visto el día lunes, cuando teníamos una corriente, acá la corriente, ¿no? Así. ¿Cómo aplicamos para calcular el campo? Regla de la mano derecha. Tu dedo pulgar indica el sentido de la corriente. Y esto hacia arriba. Y ese es este. Este es el B inducible. Porque la corriente, recuerda, genera también, según la ley de Biot-Savart, una corriente. ¿Qué genera? ¿Qué? La semana, el lunes vimos eso. Una corriente, ¿qué cosa genera a su alrededor? Un campo magnético. Entonces, en la dirección de la corriente es tal que contrapese, contrarreste, ¿no?, en términos comunes, el campo el flujo, el cambio de flujo que genera. O sea, cuando usted, repito, acerca, aumenta acá el flujo. Entonces, este tiene que ser hacia arriba para contrarrestar la corriente y así. Pues dice, esto toma nota, la corriente siempre se opone al cambio de flujo que la generó. Esa es la ley de leyes, no hay fórmula. Por ejemplo, acá, mira, acá está bien, pero acá el imán, ¿qué pasa? Primero está ahí, acá está la respira, el imán está ahí. ¿Cuánto es la fuerza electromotriz? Cero. Corriente, cero. Pero hay un flujo que atraviesa la espiga. Y cuando yo lo llevo para arriba, ¿sí o no que el flujo disminuye? Claro, cuando yo lo llevo, el flujo, las líneas van a disminuir. Entonces la corriente, o sea, mejor dicho, imaginariamente como que el campo disminuye para arriba. Entonces la corriente tiene que ser de tal manera en sentido opuesto. Siempre se opone al cambio de flujo. Si yo hago esto así, ahí mira, esta es la espiral, hago así, ¿no? Y en el centro, doblo los dedos y va a ser hacia abajo. Ahí se opone, ¿no? Claro, ¿me entienden o no? Entonces, esa es la ley de Lenz. Método que se usa para determinar la dirección de la corriente eléctrica inducida. Y esa corriente inducida, es muy importante, siempre se opone al cambio de flujo que la genera. O sea, no hay fórmula para eso. Es un complemento de la ley de Faraday. Esto toma nota, muy importante. ¿Ya? Bien. Bueno, sigamos. Y bueno, el otro caso es similar, esto y esto también. Bien. ¿Ya? A ver, ahora atiende acá. Mira, esto es bien interesante entender todo eso. A ver, mira. A ver. Nosotros en las clases pasadas al inicio hemos hablado del campo eléctrico. ¿Sí o no? A ver, ¿qué hemos dicho? ¿Quién genera el campo eléctrico? ¿Quién genera un campo eléctrico? ¿De acuerdo? ¿Quién genera un campo eléctrico? Por ejemplo, en este caso, un imán genera un campo magnético. ¿Quién genera un campo eléctrico? Recuerda, primera clase incluso, primera, segunda clase, segunda semana. ¿Quién lo genera el campo eléctrico? Jóvenes. ¿Quién lo genera el campo eléctrico? Así como el campo magnético, por ejemplo, estamos hablando que lo genera ¿qué? Los imanes, por ejemplo. ¿Quién genera el campo eléctrico? Recuerden lo que hemos visto, lo genera, por ejemplo, una carga eléctrica. Cuando es positiva, ¿te acuerdas que hemos dicho que las líneas del campo, ¿qué pasa? Salen. ¿Se acuerdan? Estas son las líneas del campo eléctrico. Sobre eso también has hecho tu laboratorio o las superficies equipotenciales. Cuando es negativo, ¿qué hemos dicho? Ingresan las líneas del campo. ¿No? Ahí está. Entonces, las cargas eléctricas, ¿qué generan? Campo eléctrico, o sea, genera un E, sea que esté en el reposo, o sea que esté en movimiento, que hay campo eléctrico, genera un campo eléctrico. Entonces acá mira, viene muy interesante. Vamos a relacionarlo ahora, ¿no? ¿Cómo se relaciona ahí ahora el campo eléctrico con el campo magnético? A ver,
atiende acá. Miren, estas X me representan ¿qué cosa? Las líneas del campo magnético. Están ingresando el B. Están ingresando. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, ¿qué cosa? Una espira conductora. Esa espira conductora de radio R está dentro de ¿qué? De un campo magnético. Ese campo magnético es uniforme, ¿ya? Perpendicular aquí, al plano de la espira. Claro, el plano de la espira es de la pizarra. Y el campo magnético está así, el X. ¿Es perpendicular o no? ¿Correcto? Ya, ahora, vamos a relacionar la ley de Faraday. Entonces, mírame, ahí hay un flujo, unas líneas del campo que atraviesan esta área total. Si varía el campo magnético, ya dijimos que si varía el campo, ¿qué cosa varía? Les acabo de decir esto, si varía el campo magnético, ¿qué varía? El flujo magnético. Acuérdate, ¿no? Acuérdate que el flujo, habíamos dicho, aquí es igual, B por A coseno de qué? Del ángulo. Entonces, si varía B, ¿qué cosa es? El flujo también varía. Ahora, si varía el flujo, ley de Faraday, ¿qué cosa se genera en la espira? Según la ley de Faraday, si varía el flujo, ¿qué se genera en la espira? Una corriente inducida. Y si hay una corriente inducida, ¿qué cosa hay? ¿Qué acabamos de decir? Ley de Faraday. Si hay corriente inducida, ¿qué cosa tenemos? Un voltaje inducido, el epsilon. Ah, pero interesante. Mira, que si varía el campo, acá, ¿qué cosa se genera? Una corriente inducida. Ahí está. Si B cambia, se induce un campo. Bueno, eso ya es la cosa. Acá se induce, va a haber una corriente inducida si el campo cambia. Pero, ¿qué cosa es la corriente? ¿Qué es la corriente? ¿Movimiento de qué? ¿La corriente qué es? Movimiento de cargas eléctricas. Entonces, si hay una corriente inducida, es porque aquí, en espira, ¿qué cosa hay? Cargas eléctricas en movimiento. Claro, es la corriente. Ya, y las cargas eléctricas, acabo de decirles, sea que esté en reposo o en movimiento, ¿qué genera? Les acabo de decir ahí, un campo eléctrico. Ahí está, mírame. O sea, si varía el campo, varía el flujo, se genera una corriente inducida, se genera un voltaje inducido, y si hay corriente inducida o cargas en movimiento, ¿qué cosa se genera? Un campo eléctrico. Ahí está, mira, la secuencia. Por eso se induce un campo eléctrico en una dirección que es tangente a la circunferencia, así como lo ves. Entonces, quiere decir, mira, quiere decir que yo puedo encontrar una relación ¿entre qué? Entre el epsilon, que es la fuerza electromotriz inducida, ese es este de acá, ese es el epsilon, se mide en voltios, ley de Faraday, el E aquí es igual a menos la derivada del flujo magnético respecto de quién? Del tiempo. Esto lo puedo relacionar con quién? Con el campo, ¿qué cosa? Eléctrico. No sé si está claro, ¿me entiendes? Ahora repito, mira. Si el campo varía el flujo magnético que atraviesa esta área. Y si varía el flujo, ¿qué cosa tenemos? Una corriente inducida. Hay un voltaje inducido. Pero la corriente inducida son cargas en movimiento. Y las cargas en movimiento, ¿qué generan? ¿Qué cosa generan? Un campo eléctrico. Entonces yo puedo encontrar una relación entre los dos. Entre la fuerza electromotriz o voltaje inducido y el campo eléctrico. Entonces, justamente esa relación ya lo tenemos acá.
Eso es lo que nos dice acá. Que la fuerza electromotriz correspondiente a cualquier trayectoria cerrada, ¿cómo se puede expresar? Como este integral de línea. Esta sería una integral cerrada, integral de línea, del producto escalar de ¿qué? Del campo eléctrico. Producto escalar, ¿por qué? Por la diferencial de S de la trayectoria, que es tangente ¿no? A la trayectoria de las cargas, DDS, o sea, viene a ser para acá, en este caso. Y esto de acá es menos, eso es esto, ¿no? Menos la derivada del flujo magnético respecto al tiempo, mejor dicho, esto qué cosa viene a ser, Epsilon. Y de acá voy a encontrar la relación entre estas dos, ¿no? ¿Ya? Entonces, justamente de aquí voy a encontrar el campo eléctrico. Entonces, bueno, para este caso, ¿qué decir? A ver, acuérdate también lo que se ha visto anteriormente, que el trabajo para desplazar una carga, ¿no? De una posición a la otra, por ejemplo, darle una vuelta acá, es el trabajo del campo eléctrico. Y acuérdate que es Q por E por 2pi por R. Pero ese mismo es el trabajo realizado por qué? Por la fuerza electromotriz también. ¿Ya? Eso, o sea, el trabajo realizado viene a ser igual también a Q por el voltaje inducido. De acá, ¿qué se cancela? Se cancela Q. Y de acá encuentro que el campo eléctrico, el módulo, ¿a qué es igual? A la fuerza electromotriz, voltaje inducido sobre ¿qué más? 2πr. Entonces aquí ya tengo una relación entre los dos, escalarmente. Ya, pero ahora, entonces esto, si yo relaciono acá, esto sería un medio de qué? O 1 sobre 2πr. Pero, ¿qué cosa es el E? El E, ¿qué cosa es? Según la ley de Faraday, ¿qué es? Menos, ¿qué es? Menos la derivada de qué? Del flujo magnético respecto de qué? Del tiempo. Y eso es lo que tengo acá. ¿Ya? Entonces ahora, mira, si esto de acá, la derivada del flujo magnético, ¿a qué es igual? Recuerda que este es el flujo que B por A, ¿qué cosa? Coseno del ángulo. ¿Ya? Pero el ángulo acá entre B y A, ¿cuánto va a ser? O sea, va a ser acá. Va a ser 0 grados. Coseno de 0, ¿cuánto va a ser? 1. Entonces va a quedar, este es 1. Entonces, ¿qué me va a quedar? Que la diferencial de qué? Del flujo magnético, ¿a qué va a ser igual? ¿Ah? ¿Qué cosa voy a tener acá? El área no va a cambiar. Entonces sería A o la diferencial de qué? Del campo. ¿Correcto? Entonces, quiere decir, mira que aquí voy a tener esto de acá respecto al tiempo, esto voy a tener así, respecto al tiempo, acá también, respecto al tiempo. Y justamente eso es lo que tengo acá, ¿no? Que va a ser igual a menos 1 sobre 2πr, ¿no? Y esto de acá, ¿qué cosa es? Esto es igual a, pero el área, ¿qué cosa es? Pi por radio al cuadrado. ¿Por qué? Por la derivada del campo respecto del tiempo. ¿Qué cosa se cancela ahí? Pi con pi. ¿Qué más se va? ¿Ah? Se va un radio. Y arriba me queda, ¿qué queda abajo solamente? Menos un medio, y acá hay un R. O sea, va a ser menos R medios, derivada del campo respecto al tiempo. Es así que obtienes. ¿Ya? Entonces, ¿qué cosa hemos obtenido acá, jóvenes? Y esto es lo que nos dice acá. Que el campo eléctrico inducido, en primer lugar, es un campo no conservativo, ¿no? Es un campo que varía. Pero, ¿quién lo genera? ¿Quién lo genera ahí? Un campo magnético variable. Ya, repito, cuando este cambia, entonces ahí se va a generar el campo eléctrico. Entonces, desde ahí, ¿qué decimos comúnmente? Que todo campo magnético, ¿qué cosa genera? Campo magnético variable. ¿Qué genera? Un campo eléctrico. Interesante.
Y todo campo eléctrico también que genera un campo magnético. Y ahí está la relación. Pues se llama electromagnetismo, ¿no? Ahí está la relación de los dos campos. ¿Ya, jóvenes? Bueno, entonces, aquí relacionamos, ¿qué cosa hemos hecho acá? Relacionamos el campo eléctrico ¿con qué? Con el campo magnético. ¿Ya? Bien, bueno, ahora ya viene la parte, ojo con esto, ojo con esto. Mira, DDS viene a ser la diferencial de quién, de la trayectoria. Entonces esto, lo sacamos acá, sería un E, producto escalar por la integral del DDS, es el 2pi por R. Y de ahí podemos encontrar también directamente este de acá. Mira, sirve. Este, ¿no? Ahí sale, ¿qué más? Integral cerrada ¿de qué? De la trayectoria. Y esto aquí vendría a ser igual a un H. Pero esto de acá, ¿qué nos da? 2pi por R. Ya entonces vamos a tener E por 2pi por R igual a E. Claro, por el coseno del ángulo, pero el ángulo, ¿cuánto es? 0 grados. Entonces ahí vamos a tener este de acá. Mira, esto de acá va a salir E. ¿Por quién? Por S. S, ¿qué cosa es? 2pi por R. Y eso aquí es igual a esto. Y de ahí podemos encontrar lo mismo. Igual que hemos hecho como el trabajo, podemos también de acá reemplazar y vamos a obtener. Bien, vamos a ver un ejemplo. ¿Cómo calculamos acá el campo eléctrico? Mira, el campo eléctrico conociendo qué cosa, un campo magnético variable. ¿Ya? Entonces, a ver, acá mira, este es este ejercicio. Bueno, este es lo mismo, pero dicho ya de otra manera. A ver, en este caso, ¿qué tenemos? A ver, y luego viene el ejercicio. Acá, mira. Pero ¿cómo estamos de tiempo? A ver. Todo esto, jóvenes, ¿hasta qué horas tenemos? Horas 5. 5, ya. Bueno, perfecto. Mira. Todo eso yo lo que les digo, no es que solamente a mí me entienden algo y ya está, y punto. Hay que mirar videos, hay que revisar, practicar. Toda la tecnología que está aquí, úsenlo. Recuerden que en el aula, el docente solamente es un orientador. El docente solo orienta, como que te guía. Pero el que tiene que realmente esforzarse y dedicarse es el mismo estudiante, revisando videos, practicando y todo lo demás. A ver, complementando lo que hemos visto, ¿ya? Complementando lo que hemos visto. Mira, ¿qué cosa tenemos acá, no? Ahora dice, acá, acuérdate, el día lunes vimos lo que es un solenoide. Aquí tenemos un solenoide. ¿Qué cosa tienes? Un bobinado, bueno, acá puede ser un pedazo de madera o de cartón o metal, lo que quieras. Un solenoide y este es el bobinado. Atiende para que lo entiendas bien es interesante. Mira. Este es el bobinado, justamente para los proyectos que van a presentar también. ¿Qué pasa? Que en este bobinado circula ¿qué? Una corriente. Pero ojo, dice, tenemos un solenoide como un problema. Tenemos un solenoide que tiene una corriente eléctrica ahí, pero esta corriente no es constante. ¿Esta corriente qué es? Varía con el tiempo. Es una corriente variable. Según la clase del día lunes, Biosarva, ¿qué nos decía Biosarva? Que una corriente, ¿qué cosa genera? Toda corriente, ¿qué genera? Un campo magnético. ¿Cuál es? ¿No? Una corriente, ¿qué genera? Creo que hemos visto, ¿te acuerdas? El día lunes, así, tenía la corriente I, habíamos calculado, por ejemplo, acá en el punto P, cómo es el campo, ¿no? Para un conductor, por ejemplo, cualquiera. ¿Cómo calculamos acá el campo? Es lo que hemos visto el lunes. Entonces, ¿qué significa? Que si tenemos este solenoide, atiende, por acá circula una corriente, esa corriente, ¿qué genera en el solenoide? Genera ¿un qué? Un campo magnético. Escuchen. Ya. Si la corriente es constante, el campo, ¿cómo va a ser? Constante también.
Pero en este caso, la corriente, ¿cómo es? Variable. Ah, si la corriente varía, el campo, ¿cómo va a ser? Variable. Entonces, mira, si esto varía, entonces el campo va a ser variable. Ah, interesante. Y según la ley de Faraday, ¿qué dice? Que si hay un campo variable, ¿qué cosa es variable? El flujo magnético. Y si varía el flujo magnético, ¿qué cosa se genera en una espiral? La corriente inducida. O sea, ¿qué cosa? Hay un voltaje inducido. Entonces, mira, a ver aquí, si en este solenoide que tenemos acá, donde hay una corriente variable, y hay acá, acá hay un campo variable, y si yo pongo acá una espira, por ejemplo, un alambre, ¿no? Como que alrededor, lo abraza, mejor dicho, en términos comunes al solenoide, o el solenoide lo pones dentro de la espira. Debido a que el campo es variable, el flujo es variable, ¿qué cosa se genera acá? Una corriente inducida. ¿Dónde? En la espira. Pero aquí no tenemos para corriente, no tenemos esto, no está a una fuente, una batería, nada. Solamente porque se genera la corriente, según la ley de Faraday, porque el campo es variable, mejor dicho, ¿qué es variable? El flujo magnético. Ya. Entonces, justamente es lo que me dice acá, mira. Y alrededor del solenoide hay una espira, sobre la espira se inducirá una corriente, que esto acá, no comido ahí, es el I'. Y viene la pregunta, ¿cuál es la fuerza que hace que las cargas eléctricas se muevan por la espira? ¿Cuál será la fuerza que hace de que las cargas eléctricas se muevan por la espira? Mira, la espira está ahí. Pasa la corriente, ¿qué cosa se genera? Un campo, pero ese campo, ¿cómo es? Variable. O sea, el flujo, las líneas del campo que atraviesan la espira varían. Y según la ley de Faraday, si varía el flujo, se genera una corriente. Y viene la pregunta, ¿la corriente qué es? Cargas en movimiento. Y la pregunta es, ¿cuál es la fuerza que hace que las cargas eléctricas se muevan por espira? Exacto. A ver, según lo que acabamos de decir, ¿qué fuerza es? Es la fuerza eléctrica. La fuerza eléctrica hace de que las cargas, ¿no?, se muevan por espira. Ya, y según lo que acabamos de decir, bueno, en esta espira, como hay una corriente inducida, atiende, también hay un voltaje inducido. Por lo tanto, acabamos de decir qué cosa se genera en la espira. Un campo eléctrico. ¿Y cómo calculamos ese campo eléctrico? Acuérdate que lo acabamos de mencionar. Ese campo eléctrico, o sea, la fuerza electromotriz, el voltaje inducido, es integral será de, ¿por qué? Pregunta escalar por la diferencial de qué? De la trayectoria de dl. ¿Y eso a qué es igual? Bueno, eso es igual a menos la derivada de qué? Del flujo magnético respecto de qué? Del tiempo. Eso es lo que está acá. Entonces eso hay que entenderlo bien, jóvenes. Por eso es que muchos, ¿no?, se pueden poner, yo con imanes nomás me pongo luz. Es algo muy conocido. Usted con solo imanes varía el campo, hace un sistema que varía el campo, movimiento de los imanes, por ejemplo, ya tiene luz. Tiene corriente. Entonces, eso es lo que tenemos acá, ¿no? La integral de línea, ¿no? Tenemos ya justamente la ecuación que relaciona ¿qué? El campo eléctrico con ¿qué? Con, ¿qué cosa? El voltaje inducido, fuerza electromotriz inducida. Y esa es según la ley de Faraday. Ahora, vamos a ver cómo esto aplicamos en un problema. Ahora sí es un ejercicio. A ver. A ver, lea tú, toca a ti, ¿no? A ver, lee el ejercicio, es un ejercicio, ¿eh? Sonido de radio es una minúscula N nuclear de vueltas y longitud L
por una corriente eléctrica variable que tiene la forma de I igual a I máximo coseno de Omega T. omega t, donde I máximo es el valor máximo de la corriente eléctrica y Omega, la frecuencia angular. omega la frecuencia angular de la frecuencia eléctrica. Determina la longitud del campo eléctrico que sigue en el exterior del solenoide a una distancia R mayor a L. O sea, hay que determinar la longitud inducida en el exterior del solenoide. Es el solenoide. En el exterior, por ejemplo, acá está, miren, acá está, ¿no? Como una espira imaginaria, por ejemplo, en este punto, a una distancia R. ¿Cuánto es la magnitud de qué? Del campo eléctrico. Interesante. A ver, ¿qué acabamos de mencionar? A ver, ¿qué hemos dicho? A ver, vamos a poner solución, sol. Acabamos de decir lo siguiente, que el voltaje inducido, ¿a qué es igual? Ya saben, según la ley de Faraday, ¿qué es? Menos la derivada de qué? Está del flujo magnético respecto de qué. Listo. Pero esto, relacionando con el campo eléctrico, ¿a qué es igual? A una integral cerrada de qué? Del producto escalar de qué? Del campo eléctrico por la diferencial de la trayectoria L o S es lo mismo. Eso es lo que acabamos de decir. Listo. Entonces, acá, mira, nosotros nos interesa que el campo, la magnitud. A ver, atiende. Esto es lo que nos interesa. Entonces, el DDL, ¿no? Como acá dice un solo por una corriente tal donde, ¿no? Imax es el valor, mira, la corriente varía con el tiempo. Y si la corriente varía con el tiempo, ¿qué cosa se genera? La corriente genera un campo, pero si la corriente es variable, ¿qué se genera acá? Un campo variable. Y si el campo es variable, el flujo magnético varía. Y si el flujo magnético varía, ¿qué cosa se genera? Por ejemplo, en una espira. Una corriente inducida. Y esa corriente inducida, ¿qué cosa genera? También hay un campo eléctrico. Eso es lo que nos pide. Entonces, ¿cómo trabajar acá? A ver. Por ejemplo, revista la mano derecha, si no estás así, no estás así. Entonces el campo sería para acá. Ya, tú puedes trabajar así. El campo estaría acá. El campo magnético estaría por ahí. Entonces vamos a sacar nuestras fórmulas. Yo voy a relacionar esto con esto. Y listo. Entonces ya acá, mira, a ver, acá desarrollando. ¿Esto qué voy a decir? Viene a ser el campo. ¿Por qué? Producto escalar, ¿por qué? Por la integral del DDL. DDL viene a ser la trayectoria acá. De esa trayectoria integral del DDL le va a dar L. ¿Y L qué es? 2pi por el radio. El radio viene a ser, este es el radio. Entonces esto va a ser E por ¿cuánto? Por 2pi por el radio. ¿Ya? ¿Y eso aquí viene a ser igual? ¿A qué es igual? Al épsilon. ¿Ya? Entonces esto viene a ser igual al épsilon. Ese épsilon ya sabemos que L va a ser el épsilon sobre 2pi por R. Si yo tengo mis datos acá, me dan el radio R. Bueno, en este caso es R mayúsculo. Vamos a poner. Ah, bueno, no, este es el radio del solenoide. ¿No? Está bien, R. ¿No? Entonces, R será N vueltas, longitud, una corriente y ya listo. Entonces, acá, este dato, una distancia R mayor que R. O sea, el R de acá es mayor que el R de aquí del solenoide, pues el exterior. Entonces, esto vendría a ser, ya, pero esto viene a ser igual a menos, no, esto viene a ser igual a menos esto de aquí. Pero ahora voy a decir menos la derivada respecto al tiempo, ¿de qué? Del flujo magnético. Ahora, ese flujo magnético, esto de acá, ¿cómo lo puedo expresar ahora? Recuerda, aquí es igual. Este de aquí.
Sería B por A. ¿Qué más? el coseno. Coseno de qué? Del ángulo. Listo. Entonces, si tú, analizando nuevamente, el ángulo A no varía. Perdón, el área no varía, porque es el área de qué? De la espiral. El coseno de I tampoco. ¿Qué ángulo van a formar? El B y A. El B es acá. Y el área también es acá. ¿Coseno de cuánto va a ser? De 0 grados. Porque el área también va a ser así. Este es el vector área. ¿Qué ángulo forma? 0 grados. Coseno de 0. Entonces esto va a ser 1. Listo. ¿Qué más voy a tener? A ver. Esto es constante. ¿Cuánto es esto? El área. ¿Cuánto es? Dime, pi por radio al. Bueno, entonces esto va a ser 2pi por r igual a qué? A menos el área. El área sale, el área. ¿Qué es? Pi por radio al cuadrado. Porque recuerda, este es el área de qué? De la espiral. ¿Qué más? ¿Qué queda entonces? Derivada de qué va a quedar? Del campo respecto de qué? Del tiempo. Acá si el campo varía, recuerda que si la corriente varía, el campo también varía. Ahora viene el caso. ¿Cómo encuentro el campo? Ahora viene la ley de Biot-Savart. Para un solenoide, ¿cuál es el campo para un solenoide? Acuérdate lo del día lunes. ¿A qué es igual el campo? Fórmula. A ver, ¿cuál es la fórmula para un solenoide? Acuérdate que es el mu. Bueno, acá se asume que es aire, no nos dice ahí. Para entonces ponemos un subcero, ¿qué más? Mira la fórmula. Por el número de espiras, ¿qué más? Por I, la corriente, sobre la longitud, ¿de acuerdo? Esa fórmula, ¿te acuerdas o no? Ya. Entonces, ¿esta la realizaste o no? Esta es la fórmula del campo para qué? Para un solenoide. Tener una corriente. Oiga, atiende. Bueno, acá no nos dicen que es el medio, pero asumimos que es aire o vacío, entonces acá usamos ¿qué es? Muso, cero. Oiga, pero atiende acá. Entonces, mira, a mí me interesa este parámetro. Derivada del campo respecto de qué? Del tiempo. Ah, entonces voy a derivar. Porque acá voy a tener así, B va a ser igual a un sub 0 por N sobre L. Pero I no es constante. ¿Y qué cosa es? ¿Listo? ¿Qué es? Y max, ¿qué más? Coseno. Coseno de omega por B. Ese es el I. Entonces yo, como quiero esta derivada, voy a derivar respecto de qué? El tiempo. Entonces voy a decir la derivada del campo respecto del tiempo, ¿a qué va a ser igual? Todo lo que es constante sale, U sub 0 por N, por I max, sobre L. Y a esto sí lo derivo. Derivada del coseno del distante. ¿Cuál es la derivada del coseno? Menos seno. Correcto, va a ser menos seno de qué? De omega t. Pero por derivada de omega t todavía. Pues estoy derivando respecto al tiempo. ¿Cuál es la derivada de omega t? Derivada de omega t respecto al tiempo. Omega, nada más. Es como yo decía, derivada de 5x, ¿cuál es? 5, nada más. Acá, derivada de omega t y omega. Y listo, entonces esta vendría a ser la derivada del campo respecto al tiempo. Todo lo que no sea tiempo es constante.
Entonces, mira, si esto yo lo reemplazo acá, y acá sí para terminar, claro. Tipo radial. Bueno, ¿qué ya puedo eliminar? ¿Qué cosa elimino ahí? Pi, ¿qué más? Se va un radio. Entonces, ¿qué va a quedar? 2C, este 2 baja. Menos R medio, ¿o no? Sí, medio. De frente ya, ¿qué sería de? ¿Ah? Menos R sobre 2. Esto va a quedar igual a menos R sobre 2. ¿Qué más? Por la derivada. Pero esa derivada, ¿a qué es igual? A ver, dígame bien. ¿A qué es igual? A ver, ¿qué es? Menos, dita, ¿qué es? Menos mu sub 0 por n, ¿qué más? Por omega, ¿qué más? Sobre L, por I max, ¿qué más? Dita, seno, omega. ¿Así o no? ¿Está bien? ¿No? Listo. Entonces ahí me va a dar la magnitud del cambio. Menos por menos, ¿qué da? Entonces, ¿no? Acá va a quedar entonces, queda menos por menos más y todo lo demás. Va a quedar entonces R medios, o R sobre 2L, por mu sub 0, por N, por omega, por I max, ¿qué más? Seno de omega T. ¿Y en qué unidad es este? ¿En qué unidad es este? No, no es voltio, es este. El E. ¿Ah? Newtons por coulomb. Este es newtons por coulomb. ¿Ya? Entonces, de esa manera, esa sería la solución. ¿Correcto? ¿Ya? Entonces, esa sería la solución del ejercicio. Bueno, y a lo demás es, viene ahora la parte práctica, ya que va a ser, como repito, el día lunes. El día lunes, según la agenda, no te olvides, terminamos ya este tema con las aplicaciones que es inductancia o inductancia. Y luego ya viene el taller 2 el día jueves, ya, el día jueves. Bueno, nada más, ahí terminamos. Sigan estudiando, hay que esforzarse, hay que dedicarse. ¿Ya? ¿Y de ti es? ¿Ah? Chima, ¿y de ti es? ¿Ah? Toribio. Toribio. Hay que dedicarse a estudiar. Dime. Pues, respecto a mi proyecto, Ya, a ver, dime. el proyecto está considerando hacer mi propio, por así decirlo, motor eléctrico para generar energía eléctrica con cable conectado, y todo el tema. Es lo que le voy a hacer. Oye, Carlos.